Entonces, bueno, vamos a ver si terminamos con la epístola de Judas antes que la epístola termine con nosotros. ¿Sí? Porque por una cuestión o la otra estamos prolongando bastante, que es un solo capítulo, pero es bastante intenso en los temas que va tocando. ¿Sí? Habíamos estado hablando de la versículo 20, de la, digamos, el deber de edificarnos los unos a nosotros, de ir creciendo, de orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo o la misericordia a través de la venida del Señor Jesucristo. Versículo 22, ¿sí? Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Algunos que dudan, convencedlos. Versículo 23, rescaten a otros arrebatándolos de la llama del juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo sus pecados, los pecados que contaminan la vida de ellos. No se dejen arrastrar por sus pecados. Bueno, en estos dos versículos Judas da ciertas normas sobre el modo de obrar correctamente con los hermanos que se dejan seducir en mayor o menor grado por los falsos maestros. Entendemos que los falsos maestros eran los que estaban guiándoles. Y dentro de esto señala tres grupos, que son creyentes influenciados por los errores y por la práctica licenciosa de los falsos maestros. No plantea la cantidad de creyentes que están en esa condición, sino su calidad o su condición. El primer grupo lo forman los débiles, mencionados allí en todo el versículo 22. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe, o algunos que dudan, convénzanlos. ¿Sí? Y hay una palabrita que a veces se usa, son neófitos. No se sientan mal cuando alguien le dice que es neófito. Si vamos separando etimológicamente, neo es nuevo y fito es planta, es una nueva planta. ¿Sí? Bueno, estas personas que pueden ser neófitas, ¿sí? Que andan perplejos y vacilantes, a ellos hay que instruirlos con paciencia a fin de que conozcan mejor las verdades fundamentales de la fe cristiana. De algunos que dudan, tengan compasión y convénzanlos, como otra traducción. El segundo grupo lo forman los hermanos que ya fueron seducidos. La primera parte del versículo 23, rescaten a otros arrebatándolos de la llama del juicio. Pero no debemos perder la esperanza, sino que hay que emplear los medios sin importar los esfuerzos necesarios para arrancarlos del fuego que los está envolviendo. Poder no solamente mostrarles, sino trabajar para mostrarles las verdades y traerlos de vuelta al camino correcto. El tercer grupo ya más peligroso. Está formado por los hermanos que no están dispuestos a escuchar consejos ni recriminaciones. La segunda parte del versículo 23. Muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y como una advertencia en otra traducción dice, no se dejen arrastrar por sus pecados. ¿Sí? Entonces, este grupo está formado por personas que cayeron, pero que no están dispuestos a escuchar consejos ni recriminaciones, sino que cayeron en la seducción de los herejes y no quieren abandonar su condición. De todos modos, no es que lo tenemos que dejar abandonados, sino que debemos tener misericordia de ellos, pero teniendo temor de no contaminarnos, porque su vida está contaminada por la corrupción. Llevar a las personas a Jesús los salva del juicio de Dios. Lo podemos lograr a través de la compasión y la bondad. La realidad es que debemos odiar el pecado, pero tenemos que testificar a los pecadores y amar a los incrédulos. Como siempre decimos, debemos
amar al pecador, pero odiar al pecado, no al pecador, sino al pecado. Los incrédulos, por mucho éxito que parezcan tener según las normas mundanas, están perdidos y necesitan salvación. ¿Sí? Tenemos el Salmo 73 que nos habla de ello, donde Asaf comenta que casi sus pies resbalaron, viendo cómo los impíos progresaban económicamente. Y eso le trajo un problema espiritual grave. Por eso dice, casi mis pies resbalaron. Pero entrando en el santuario me di cuenta cuál era el fin de ellos. Y respecto a sí mismo, cuando pensaba eso, viendo la prosperidad de aquellos que no tenían ninguna compasión por los demás, no tenían ninguna interés por la parte espiritual, pero progresaban económicamente, y decía, ¿cómo puede ser? Y se define a sí mismo que yo era como un mulo sin entendimiento. No entendía la realidad de las cosas y me dejaba llevar por esa circunstancia. ¿Sí? Entonces, debemos amarnos, debemos preocuparnos con ellos, pero tengamos cuidado de no caer en la contaminación de sus conductas, porque muchas veces nosotros, queriendo ganar a otros, nos queremos asemejar a ellos, y ahí es donde pisamos el palito y caemos. No debemos menospreciar las oportunidades de dar testimonio, pero tengamos cuidado de no confraternizar tanto con aquellos que queremos traer o extraer del fuego de la prueba que están sufriendo, que voluntariamente se metieron, y contaminarnos. En una de las traducciones habla de la ropa sucia, ¿sí? Entonces, si tenemos una ropa limpia y queremos ayudar a alguien que está embarrado, tengamos cuidado de no embarrarnos nosotros también y quedar embarrados de la misma manera, ¿sí? Al tratar de encontrar algo que tenemos en común con aquellos a quienes les damos testimonio, debemos tener cuidado de no caer en las arenas movedizas de la transigencia. Cuando tendamos la mano a otros, debemos asegurarnos de que nuestra base sea firme y segura. Tengamos cuidado de no llegar a parecernos tanto a los incrédulos que nadie pueda distinguir quiénes somos o qué creemos. Debemos influir en los que nos rodean para que busquen a Cristo y no permitir lo contrario, que ellos influyan en nosotros y nos hagan pecar. ¿Sí? Tenemos que marcar la diferencia, somos distintos, pero no porque tenemos ciertas costumbres de ir a la iglesia, de lo que fuere, sino estamos distintos porque tenemos un Padre distinto, un Padre que es santo y que es diferente al mundo que nos rodea. No tenemos que enorgullecernos, somos salvos por fe y por gracia, pero tenemos que mostrar esa diferencia. Si no, la gente no va a poder interpretar y desear conocer a ese Dios que nos guía. Como dice Mateo capítulo 5, que su luz alumbre alrededor para que los que la vean den gracias a Dios. Bien, versículos 24 y 25, hermosa parte. Teddy la otra vez nos comentaba que esto era parte de una canción, algo me acuerdo, no me acuerdo mucho, así que si la podemos rescatar, buenísimo. Termina con una doxología, ¿sí? Es la alabanza al Trino Dios. Ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarnos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder, la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Y digamos todos, amén. Bien, destaca 4 atributos divinos en esta bendición. Primero nos dice que tiene gloria, majestad o grandeza, imperio, soberanía y autoridad.
y expresa la eternidad planteando 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Antes de todo el siglo, o antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos o por toda la eternidad. Entre los atributos mencionados en el versículo 25 no menciona el poder, pero lo refiere en la primera parte del versículo 24, quien es poderoso para evitar que caigan. ¿Sí? Es a Dios, el Padre, a quien atribuye Judas el poder de guardarnos libres de la caída a los creyentes y de presentarnos sin mancha para el gran día en que comparezcamos en su presencia. La epístola termina de la misma manera que empezó, con un énfasis en la seguridad del creyente. Dios evita que los creyentes caigamos en la trampa de los falsos maestros. Aunque ellos están en todas partes y son peligrosos, no hay por qué temer si confiamos en Dios y estamos firmemente arraigados y establecidos en Él. El ser perfectos y sin mancha o sin pecado será nuestra condición final como creyentes cuando veamos a Cristo cara a cara. Como en aquellos tiempos, nosotros también hoy en día somos susceptibles al error doctrinal. También somos tentados a caer ante el pecado. Aunque hay muchas enseñanzas falsas a nuestro alrededor, no hay por qué tener temor, ni darnos por vencidos, ni desesperarnos. Dios es poderoso para evitar que caigamos. Si permanecemos firmes y fieles en sus mandatos, Él nos garantiza de presentarnos sin mancha y con una gran alegría en su gloriosa presencia. Termina a toda orquesta la epístola, ¿sí? Y bueno, terminamos aquí, llegamos a tiempo también, así que agradecemos a Dios y vayamos viendo todas estas cosas, ¿sí? Que estuvimos meditando para ir edificándonos. Lo último que decía el versículo 20 era ser edificados en la santísima fe. De esa manera, los unos a los otros, podemos ir fortaleciéndonos, sabiendo que tenemos un Dios que nos guarda y nos cuida. Tenemos un Salvador que pagó por nosotros y tenemos al Espíritu Santo que nos habita y nos guarda también. Así que bueno, demos gracias a Dios por ser hechos hijos suyos, no por méritos propios, sino por su divina voluntad. Oramos. Nuestro Dios, te damos gracias por tu amor, te damos gracias también por tu palabra. Gracias porque aquieta nuestras almas el saber de que tú estás guardándonos, Señor, y ayúdanos a permanecer fieles en tu palabra, de obedecerte, Señor, de poder ir comprendiendo cada día más tu palabra, Señor. Y ayúdanos también a alcanzar a otros, de transmitirle a otros esta realidad que vivimos, Señor. Que ellos anhelen realmente tener esta vida que tú nos das. Gracias por todo, nuestro Padre Celestial. Pedimos que nos bendigas y nos despidas en tu paz y con amor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.